Muy buenas noches, queridas amigas y queridos amigos de Teleamiga. Bienvenidos una vez más a su programa De Cara al Catecismo, este programa que con tanto cariño hacemos todos los martes para ustedes aquí, desde las 8 de la noche hasta las 9 de la noche. Hoy seguimos nuevamente hablando de la educación de los hijos, y es que es tan importante. Hoy en día estamos viendo tantos antivalores, estamos viviendo tantas situaciones con nuestros hijos. Hoy en día no sabemos para dónde va la juventud, y muchas veces nos damos golpes de pecho y decimos que nuestros jóvenes no responden a ciertos valores, a ciertas normas o a ciertos principios morales. Pero creo que los golpes de pecho deberían venir de nosotros mismos, porque creo que todo el problema se está resumiendo en la casa, en la familia. ¿Qué estamos haciendo con nosotros, con nuestros hijos? Nuestros hijos nunca podrán dar de lo que no tienen. Y para que puedan dar de lo que esperamos, es necesario que nuestros hijos tengan algo que nosotros tenemos que darles, algo que tenemos que enseñarles, y esa es una verdadera educación. Esta noche vamos a seguir hablando de la educación, pero vamos a hacer énfasis en la educación cristiana. ¿Qué es la educación cristiana? ¿Cómo educar a los hijos en la fe? ¿Cómo hacer de nuestros hijos hijos que tengan una verdadera respondan de una buena manera a la educación católica, a la educación cristiana? Eso es lo que vamos a estar hablando esta noche. Y para hablar de este tema, pues hemos nuevamente invitado, hemos tenido una bendición muy grande, hemos tenido la alegría de poder contar con Monseñor en algunos programas. Yo maravillado y encantado de tenerlo nuevamente aquí. Monseñor, muy buenas noches, bienvenido. Oscar, tenga usted muy buenas noches, y queridos amigos de la estación de televisión Teleamiga, tengan muy buenas noches. Ojalá nosotros en la charla con Oscar podamos orientar un poco al hogar en relación con la educación cristiana de sus hijos. Monseñor, una de las primeras cosas, para ya entrar en materia, una de las primeras cosas que quería, como por donde quiero empezar, es que hoy en día creo que nuestros muchachos tienen un grave problema. No están siendo bien educados en la fe, pero es que creo, Monseñor, que los papás de pronto estamos muy confundidos en la manera de educar a nuestros hijos en la fe. Creo que el mundo hoy se mueve en un conflicto muy complicado. ¿Cómo educar a los hijos? Los educo en la fe, pero estamos en una época totalmente moderna o en un posmodernismo casi que salvaje, donde los muchachos tienen que responder a otras cosas. Y uno escucha a muchos padres que dicen, pero ¿cómo lo voy a educar en la fe? ¿Cómo lo voy a educar en Cristo? Si es que ya estamos en pleno siglo tal, estamos en un posmodernismo, si habla de fe y lo ven sumiso, lo van a masacrar. Y hay muchos padres que no pueden hacer el clic y no pueden darle una buena crianza católica a sus hijos, Monseñor. Creo que estamos confundidos un poquito. Sí, yo creo que hay una confusión grande, no un poquito, grande, en relación con la educación de la prole. El mundo de nuestros días, más que otros tiempos pasados, vive la presencia de un sinnúmero de opciones en la educación. Nosotros recordamos cómo había en aquella época nuestra propuesta de una educación francesa, una educación inglesa, más tarde una educación americana. Nosotros tenemos también nuestro proyecto de educación, una educación a la colombiana. Son diferentes formas de educar al muchacho, pero hoy día se ha multiplicado mucho más, porque cada confesión religiosa tiene una propuesta. Y vivimos el mundo del múltiple de las confesiones religiosas. Más aún, los partidos políticos también las tienen. Más aún, los colegios en particular. Una cosa es educar a un muchacho o una niña en un colegio únicamente para varones, que meterlo en un colegio mixto. O lo mismo, es muy distinto en la educación que se le da a un muchacho cuando la lengua que se emplea es el español. Cuando llegamos a una lengua donde encontramos diferentes expresiones. Entonces, en este momento el papá, la mamá, sí están ante una gran dificultad, porque realmente no tienen los criterios claros para poder comunicar una formación netamente cristiana, netamente católica. Monseñor, ahí va mi siguiente pregunta. El catecismo de la Iglesia Católica es muy claro
cuando habla de la familia y dice que, entre otras cosas, el modelo de familia que está constituido obviamente por un hombre y por una mujer, no solo adquieren el compromiso de casarse y tener los hijos y generar familia, sino que además adquieren un compromiso sagrado, y es la educación de los hijos dentro de la fe católica. Muchos de nosotros, padres de familia, que nos casamos y que vivimos dentro de nuestra fe católica, somos un poco incoherentes a la hora de formar a los hijos dentro de la fe católica. ¿Qué podríamos decirle a esos padres que están formando a los muchachos hoy en día, que son católicos, que quieren hacerlo, pero que no encuentran la herramienta y que no saben cómo educar a los hijos dentro de la fe católica? ¿Hay algún lineamiento, alguna forma especial? Sí. La Iglesia tiene unos puntos de referencia muy importantes que el esposo y la esposa deben tener en mente. Y no solamente ellos, sino los educadores en el colegio. Y no nos debe dar miedo. Los educadores también en la universidad, en el máster o en el PH. Debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque la Iglesia no se contenta con decir, enseñemos el Evangelio, enseñemos esto. No, la Iglesia va un poco más atrás y prepara el hogar donde se va a hacer la educación. Por eso cuando la Iglesia habla de educación, pues arranca desde un principio. Ha de ser un matrimonio, no una unión de hombre y mujer. Por eso nosotros los católicos no estamos de acuerdo con uniones hombre-hombre, mujer-mujer. No estamos de acuerdo con eso, porque eso no daría las bases mínimas para la educación de un muchacho o de una niña. Luego ya han constituido el matrimonio, la familia. La familia debe tener unos prerequisitos que debe cumplir para poder educar en el mundo católico a sus hijos. La primera debe ser una comunidad de amor. Así lo pide la Iglesia. Deben quererse, papá y mamá, deben amarse, deben manifestar cariño frente a sus hijos. Ese es, como podríamos decir, el lubricante de todo lo que va a ser la familia, el amor de papá y mamá. Segundo, viene algo muy significativo. La familia debe ser una escuela doméstica. ¿Eso qué significa? Ya la familia debe tener el compromiso de educar a los hijos en la fe. En la fe. Pero como tú decías, si nosotros no la tenemos, si no tenemos los conocimientos, nadie da de lo que no tiene. Nadie da. Entonces, en ese momento hay que volver los ojos al papá y a la mamá. ¿Qué tanta formación tiene usted en la fe, en la vida de la Iglesia, en la vida sacramental, para poder entregársela a sus hijos? No sea que los muchachos el día de mañana nos digan a la cara, a mí no me enseñaron. Y no me enseñaron porque mis papás no sabían. Y por último, hay algo muy importante. La familia ha de ser una escuela de virtudes humanas. Las virtudes humanas no son ajenas a las virtudes propias de nuestro cristianismo. Más de las veces son iguales. Entonces, si en la casa uno ve que el papá y la mamá viven su fe religiosa, son hombres honestos, auténticos papás, auténticas mamás, que se preocupan por sus hijos, realmente tenemos el nido listo para formar a los muchachos de acuerdo con la fe de papá y mamá. Pero si papá y mamá no tienen la fe, si papá y mamá no tienen formación religiosa, les queda muy difícil. Por eso hoy día, y siempre se ha tenido, el papá y la mamá son los primeros educadores en la fe de sus hijos. Sí, y bien es cierto cuando definimos a la familia como la iglesia doméstica, ¿no? Es la primera iglesia y es donde nosotros creemos que allí se está haciendo un trabajo muy fuerte de formación para que realmente puedan vivir como es debido dentro de nuestra iglesia. Pero, Monseñor, empiezan los niñitos a crecer, empiezan los pequeños, uno empieza como papá a darles moral, a darles valores, a darles principios, y ocurre también otro fenómeno: llegan al colegio. Y la llegada del niño a los 4 o 5 años o 3 años, hoy en día entran tan temprano al colegio, constituye también una ruptura muy grande, Monseñor, porque empieza el niño a ser educado por el amiguito, por el vecino y por un profesor que de pronto tiene que, así sea católico, seguir los lineamientos que le han impuesto de formación, y en muchas ocasiones
pues de católicos o de cristianos no, pues no tienen nada. Mira, en eso ciertamente la Iglesia Católica y la formación religiosa del mundo entero ha vivido momentos de angustia, de desajuste, de ruptura, de quiebra. ¿Por qué? Porque los muchachos, como tú lo comentas, y es cierto, cuando llegan al colegio o a la universidad, encuentran otros docentes, no solamente el papá y la mamá, que con el ejemplo los quieren educar. Están las tendencias del maestro de religión, lo que dice el de química, lo que dice el de física, lo que dice el de antropología, lo que dice el profesor de educación física. Entonces vamos a encontrar que hay un sinnúmero de propuestas de fe, de vida religiosa, que le llegan al muchacho por el canal del colegio. Y si el muchacho no tiene un papá o una mamá o un amigo que lo pueda orientar por el camino recto, fácilmente el muchacho puede hacer una serie de errores. La televisión, el cine, ahora la internet. Encontramos nosotros muchachos que todo lo que saben de religión lo oyeron en la internet o lo leyeron en el Google. ¿De qué se trata? No han podido identificar su fe. Por eso insisto, y así es el pensamiento de la Iglesia, de los grandes educadores, que la familia sigue siendo el primer educador en el hogar, en la familia. Hay algo muy importante. ¿Quién cuida a los niños mientras papá está trabajando? ¿Quién cuida a los niños o a las niñas mientras mi mamita está trabajando? Que es lo normal en nuestros días. Entonces ella aparece, que les prenden el televisor y se van. O la muchacha del servicio, o cualquier persona distinta del papá y de la mamá. Entonces los pobres muchachitos, los niños y las niñas, nacen en un ambiente, si no es pagano, sí por lo menos bastante lejos del comportamiento exigente de la fe católica. Y ahí tenemos un problema, monseñor. El papá trata de llevar a sus hijos a la fe. Pero por otro lado, la ausencia del papá, por todas las presiones económicas de hoy en día, por todo lo que sucede hoy en día, en muchos hogares tienen que trabajar papá y mamá, también hace que el niño esté creciendo de cierta manera silvestre. ¿Cómo reforzar en el caso en el que papá y mamá, que son creyentes, que quieren formar bien a sus hijos en valores, en moral, en principios, pero que están ausentes buena parte del tiempo? ¿Cómo podemos darle un consejo a esos papás para que sepan cómo reforzar esa parte de valores? Hay un principio, Oscar, que es importante tener en cuenta en el mundo de la educación. El colegio, el kinder, la universidad, es el segundo hogar de los muchachos. El hogar segundo de un muchacho, de una niña, es la escuela, es el colegio, es el lugar donde hay otros papás, que son los maestros, otros hermanitos, que son los compañeros de curso, los compañeros del colegio. Ahí encontramos ya otro problema. ¿Quién es el docente? ¿Cuál es el docente de religión? ¿Cuál es el docente que enseña la espiritualidad propia del colegio, propia de la fe? No lo tienen. Porque hubo un momento en que el gobierno decretó no más clase de religión. Al acabarse la clase de religión, se acabaron los profesores de religión. Y entonces se quitó, se cambió por otras asignaturas. Cuando ya se empezó a buscar que deberíamos tener clase de religión, porque empezamos a percibir las deficiencias de la formación integral del muchacho, de la niña, le echamos mano a cualquier docente. Pero ¿a qué docente le echamos manos? Pusimos a enseñar religión al profesor de álgebra. Pusimos a que enseñara religión al profesor de educación física. Pusimos a que enseñara religión aún a los que confesaban una religión distinta a la nuestra. Entonces estamos en una confusión tremenda. Gracias a Dios, hoy día, con los movimientos de catequesis en la iglesia, vamos formando catequistas, vamos formando hombres y mujeres. Y hay colegios que dentro de una sana honradez nos piden a nosotros los obispos: edúquenos a los niños en la educación para la primera comunión, edúquenos a los muchachos en la confesión o en la preparación para la confirmación. Y algo más importante, nosotros aportamos algo más. ¿Qué sabe una pareja acerca del matrimonio? Muy poco, muy poco. Entonces nosotros estamos supliendo, más que suplir, haciendo lo que nos toca
que hacer, eso nos corresponde a nosotros. Y por eso estamos nosotros haciendo muchas cosas que en otra época no hacíamos y que la estamos haciendo porque quien la hacía no la volvió a hacer. Así es. Y ese es un tema muy importante, Monseñor, el tema de los colegios y la educación que están impartiendo. Pero ese es un tema que me gustaría que tocáramos luego de la pausa. Vamos a una pequeña pausa, ya regresamos, nuestras líneas están abiertas, ya volvemos. Bueno, continuamos aquí en nuestro programa esta noche de cara al catecismo, hablando de la educación de los hijos. Pero antes de seguir nuestra charla y empezar a analizar un poco lo que es la educación en los colegios, quisiéramos recibir una llamadita desde Bogotá. Tulia, muy buenas noches, bienvenida. Uno del alcalde. ¿Cómo estás, Tulia? Buenas noches, don Oscar. Y bien, don Oscar, nos alegramos mucho por este programa tan bueno y que nos entra al corazón. Le cuento a Monseñor y a Oscar que yo me eduqué en un colegio de la Presentación y allá nos aprendíamos el catecismo astete de pasta a pasta. Ya tengo como 70 años y eso le he enseñado a mis hijos, las obras de los mandamientos de la ley de Dios, las obras de misericordia, el temor a Dios, pero ahora hasta en los colegios les dicen que no hay un Dios. Entonces, Monseñor, quiero que me explique eso, ¿por qué no hay profesores en los colegios? Al menos decirles si existe un Creador que manda en nosotros. Bueno, Tulia, pues muchas gracias, Monseñor. Tulia, con mucho gusto. Sí, yo creo que esto es cierto. La presencia, la imagen de Dios, día tras día se está desdibujando en los colegios, aún en los colegios católicos, aún en los colegios que por ancestro educaban a las niñas y a los muchachos dentro de los parámetros de la fe en Cristo del Señor Jesús. Son muchas las razones. Una de las razones fundamentales, repetimos, es papá y mamá. Pero otra razón grande es el maestro, la filosofía del colegio. En muchos colegios la clase de religión no vale nada. Es más importante la clase de educación física o salir con los muchachos a un paseo, a un picnic, pero nada de fe. Lo mismo en relación con la escogencia del maestro. Ya lo decía, ¿qué podemos esperar de un niño que recibió la clase de religión del profesor de matemáticas? ¿O qué puede esperar un niño de fe católica cuya clase de religión se le ofreció otro hermano de otra confesión religiosa? Nada, completamente desvirolados, completamente cambiados las pautas. Entonces, ese es un punto. Pero aquí hay algo más importante. Los padres de familia tienen el compromiso sagrado en bien de sus hijos en exigir que el colegio dé clase de religión. Ustedes saben que hay unas normas precisas en el sentido de que por lo menos en algunos cursos se deben dar 2 horas de religión, pero de religión enseñarlas, porque fácilmente lo que pueden dar es historia de las religiones, y en la clase de religión católica están dando pues diferentes teorías, religiones, que los musulmanes, que los budistas, que los mahometanos, y el muchachito no aprende, la niña no aprende nada, porque lo que está aprendiendo es que existen esas religiones. Entonces, Tulia, aquí hay un compromiso de todos, compromiso de parte del párroco, compromiso de parte del capellán, compromiso de los padres de familia, compromiso de los rectores del colegio, compromiso de toda la comunidad docente y educativa. Y tenemos una llamadita de Tocancipá que vamos a recibir para seguir avanzando en nuestro tema. Azucena, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, Azucena, gusto en saludarla. Bueno, el tema me parece súper interesante, quería compartir una experiencia muy pequeña. Cuéntanos, por favor. Yo soy de una familia numerosa de 9 hijos y mi papá y mi mamá, aunque siempre trabajaron mucho, siempre nos dieron testimonio y enseñanza con su vida. Mi papá duró 15 años en cama, vivió siempre muy aferrado a Dios y con este testimonio de vida nos enseñó mucho
Y mi mamá pues tuvo que sacarnos adelante sola, pero siempre estuvo ese testimonio de vida que nos permitió siempre estar en el camino de Dios. Y ahora pues yo vivo sola con mis 2 hijos, el papá de los niños pues no está conmigo, se fue con otra persona, y ese tipo de enseñanza me ha servido también para formar a mis hijos, que aunque no logro estar mucho tiempo con ellos, con mi testimonio de vida, aprovechando los domingos para estar siempre en oración con Dios, pienso que he logrado pues por el momento darles una buena formación. Azucena, muchas gracias. Bueno, es un ejemplo y reafirma un poco, Azucena, lo que estamos hablando, Monseñor. Si la semilla se ha sembrado en la casa, en el pequeñito, ese pequeñito crece y sigue dando de lo que recibió. En este caso, Azucena está dando de lo que recibió de sus padres, a sus hijos. Oscar, en los países comunistas estamos viviendo ese fenómeno. Hace un tiempo se enseñaba la clase de religión y la aprendieron los niños, la aprendieron. En los avatares de la revolución, en los avatares de las ideologías, muchos se mantuvieron firmes en la fe y llegaron a ser abuelos. Esos abuelos son los que están sembrando la fe en sus nietos. Y gracias a los abuelos, los niños saben quién es la Virgen, saben quién es Cristo el Señor, saben qué es la primera comunión, saben lo que son los sacramentos. Porque papá y mamá no lo enseñan, no la saben, pero el abuelo sí la recuerda. Monseñor, quiero hacer un pequeño viraje, aprovechar el tiempo que nos queda, hacer un pequeño viraje a lo que estábamos hablando antes de la pausa a la que fuimos, Monseñor. Tenemos un serio problema también en los colegios. O sea, es claro que en la familia estamos fallando, es claro que los papás, que somos los primeros educadores de nuestros hijos, en muchas ocasiones estamos fallando, pero también hay un problema en el colegio, y es que hoy en día los colegios no están impartiendo, como ya lo hemos hablado, la cátedra de religión, pero aún mucho más grave todavía, nos están impartiendo una serie de cátedras que son nocivas. Tenemos ideología de género. Entonces, en lugar de hablarle a nuestros hijos de valor, de valores, de moral, de principios, lo que les están enseñando en el colegio es: usted puede escoger en cualquier momento entre ser hombre y mujer, por ejemplo, que es una de las lineamientos de la ideología de género. ¿Cómo combatir eso, Monseñor? Eso sí que es peligroso, porque van a coger al niño en el momento en que se está empezando a formar su cabeza. Y si el muchachito a esa época recibe como sembradío una ideología equivocada, engañosa, fácilmente es para siempre. Aquí viene la injerencia de 2 cosas. En primer lugar, que los niños cuenten en la casa. Que el niño cuente en la casa. Y segundo, papá y mamá deben asistir a las reuniones de padres de familia en el colegio para que se informen y puedan preguntar qué orientación se está dando en el mundo de la ética, qué se está enseñando en el mundo de la sexualidad, qué se está enseñando en el mundo de la fe. Eso hay que preguntarlo, porque ustedes saben muy bien que la educación no es un gasto, es una inversión. Vamos a invertir en los muchachitos. Entonces, si el papá sabe de qué se está hablando y el papá está formado bien en esto, pues ciertamente va a tener una injerencia muy importante en el colegio para hablar con los directivos, para hablar con los profesores y poder enmendar esos errores. Esto es muy importante porque la Secretaría de Educación, por lo que nosotros sabemos, poco se preocupa por eso. Ese es un problema que se lo dejan al rector, es un problema que se lo dejan al profesor, pero en última instancia cae en el papá y en la mamá, porque a escondidas los niños, sus hijos, que ustedes engendraron, están siendo educados en filosofías completamente ajenas a lo que ustedes quieren y esperan que les den en el colegio. Así es, Monseñor. Y ese es un tema que también vale la pena que toquemos en este momento para todos nuestros televidentes. Abrir un poco los ojos a los padres de familia, porque hoy en día estamos asistiendo a una serie de ideologías en los colegios que ciertamente son muy peligrosas. La ideología de género es algo gravísimo, es algo muy complicado. Hay que preguntar cómo están tratando el tema de la inclusión, cómo están tratando el tema del género, porque nos están disfrazando algunos conceptos y nos están metiendo en los colegios, y ya hay ejercicios y experimentos en colegios distritales en Bogotá, donde fácilmente, y lo podemos decir abiertamente, les están diciendo a los niños: ser travesti es normal, ser lesbiana es normal, usted puede dejar de ser niño en un momento y puede ser niña en otro momento, y eso ya se está empezando a dar.
y hay mucho sobre el tema. Entonces creo que es una responsabilidad de los padres informarse bien sobre lo que está sucediendo. Oscar, y en esto no podemos tener miedo. No podemos nosotros escondernos ante esta realidad. El muchachito y la niña están expuestos a muchos peligros no siempre queridos por el colegio, sino las circunstancias lo van presentando. Que llegó X profesor de Europa, de los Estados Unidos, un docente importante, llevémoslo al colegio. ¿Sobre qué va a hablar? ¿Qué va a decir? Ahí hay que estar atentos nosotros. Para eso es el personero del colegio. Para eso es la presencia de padres de familia. Los padres de familia que se comprometen con el colegio deben estar muy presentes para no permitir que por un error, por una equivocación, por una deficiencia de la dirección del colegio, los niños empiecen a oír cosas que no deben oír. Lo mismo en las exposiciones de cine, de películas. Hay que ver qué es lo que van a ver, qué es lo que están mostrándoles. Son derechos que tiene el papá y la mamá de conocer antes de que lleguen al corazón de los niños. Sí, así es. Y otro tema fundamental es revisar qué libros les dejan a los niños para leer, porque también están dejando unos libros que son nocivos. Pero seguiremos hablando en un segundo, ya volvemos. Bueno, regresamos nuevamente aquí a De Cara al Catecismo. Estamos hablando de la educación de los hijos, nuestras líneas siguen abiertas para que ustedes nos dejen sus opiniones. Monseñor, dos cosas. La primera, hay otro tema en el que los colegios también han fallado y creo que está plenamente demostrado, la famosa educación sexual. Hoy en día tenemos una mucho más amplia incidencia de adolescentes en embarazo que antes. Hemos estado en los colegios fundamentando la educación sexual simplemente en repartir métodos anticonceptivos y ya está, preservativos y esa es la educación sexual. Pero en realidad los colegios no están educando dentro de los valores y la moral cristiana. ¿Cómo hace un padre para exigirle al colegio que vaya un poco más allá? Porque está claro que el modelo de educación sexual que hoy en día tenemos en los colegios ha fracasado. Primero que todo es importante que en los colegios se sepa que no es que estemos en contra de la formación que se dicta en todos los colegios. Hay colegios que son ejemplares, tanto de monjas, sacerdotes y laicos, donde hay hombres y mujeres que entienden bien su compromiso de educar la Colombia del mañana en forma integral. No solamente preparan buenos químicos y físicos, hombres de bien, sino están preparando también caballeros y damas pegados a la fe de sus mayores. Ahora, en relación con la inquietud que presenta Oscar, nosotros tenemos también que pensarlo supremamente bien. Nosotros tenemos que ver los padres de familia qué compromiso tienen en la formación religiosa de sus hijos, de manera muy especial en el aspecto sexual. Muchos de ustedes, seguramente, vivían en una época donde de eso no se hablaba, pero de un momento a otro se abrió la puerta y aparecieron un sinnúmero de propuestas de tipo sexual, de elementos preservativos, y empezó la de debacle. Encontraba uno en los colegios de los pueblos, yo hablo de Boyacá, a donde me tocó hablar con el secretario de Educación y el secretario de Salud Pública. ¿Esto qué es? ¿Por qué a los niños y a las niñas a una edad de 7, 8, 9, 10 años, 11 años les entregaban elementos preservativos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos empezaron a pensar que nos estaban educando. No nos estaban educando, nos estaban informando sobre cuestiones sexuales y eso son cosas distintas. A mí me deben educar para que yo entienda que mi sexualidad, que me cobija enteramente, la totalidad de mi ser, es algo fundamental en mi vida. No es una cosa que se me pegó después. Mi sexualidad como hombre, la sexualidad de mi hermana como mujer es fundamental y la debo entender y apreciar.
No se puede avergonzar a un niño de ser hombre, no se puede avergonzar a una niña de ser mujer por ningún motivo. Pero entonces lo que se dedicaron fue a entregarnos a todos preservativos, condones, elementos de cosas que no lo voy a decir en televisión, pero ustedes comprenden de qué se trata. Había que pensar cómo me tocó ir a un colegio, decirle a la rectora, ¿y esto qué es? Los niños jugando con eso. ¿Por qué? Porque lo estaban mostrándole cosas, pero no educándolos, recordando siempre, y esto lo deben saber muy bien los directivos de los colegios, que la sexualidad es un regalo hermoso que Dios nos dio y que somos sexuados desde la corona hasta los pies. Hablamos como hombres, pensamos como hombres, o hablamos como mujeres, pensamos como mujeres. De ahí la importancia de educar a ellos para que sean auténticos hombres, auténticas mujeres, y cada uno ponga su parte en la salvación y estructuración del país. Tenemos una llamadita desde Bogotá. Perla, muy buenas noches. Buenas noches, Oscar, ¿cómo está? Bien, Perla, gusto escucharla, noches. Bienvenida. Muchas gracias, para Monseñor un saludo especial. Muchísimas gracias. Realmente el tema que ustedes están tocando es importantísimo. Nosotros tenemos en San Tarcisio, en la parroquia de San Tarcisio, un grupo Provida, y vemos el gravísimo problema que se está presentando a raíz de esa, como decía el padre Lombo, que en paz descanse, deseducación sexual. Porque a lo único que han llevado es verdaderamente hacer, usted utilice los métodos anticonceptivos y haga lo que quiera. Y entonces el personal que supuestamente educa en los colegios no es idóneo para hacerlo, porque no están tampoco preparados como debería para educar, como dice Monseñor, a los niños. Entonces es una información un poco distorsionada y arreglan todo con los métodos anticonceptivos y usted haga todo lo que quiera, que eso ahí está permitido, siempre y cuando, y muchos padres, porque nos ha tocado a nosotros oír, hagan lo que quieran siempre y cuando se cuiden. ¿Cómo hace uno, Monseñor, para hacerle caer en cuenta a los colegios? Por ejemplo, la vacuna esa del papiloma, sabemos que llegó de Estados Unidos una comunicación que trae muchas consecuencias negativas para las niñas, y sin embargo en colegios, aún de monjas, las han aplicado. ¿Cómo hacemos para trancar un poquito eso? Mira, eso es muy importante que lo tengamos en mente, de manera muy especial en cuanto al papiloma. Vean ustedes esto, una cosa es ser un político, otra cosa es ser un educador, otra cosa es ser un papá o una mamá. Estas tres cosas son distintas. Cuando el político se pone a legislar sobre el aspecto humano, se equivoca. Él no está para eso. Él está para gobernar, pero no para educarnos a nosotros. Lo mismo que el educador debe educarnos, sí, ciertamente, pero en unión con el papá y la mamá en el colegio para que se haga una educación integral. Nosotros sabemos y constatamos que en los colegios no se hace una educación sexual. En los colegios se está haciendo unas instrucciones, hablando sobre qué pasaría. Lo que dice la señora es cierto. Hagan lo que quieran, pero cuídense. ¿Qué quiere decir ese cuídense? Eviten un embarazo. Todo aquello hay que pensarlo. Y eso no puede pasar desapercibido ante los ojos de un papá o de una mamá. Pero pasaría si nunca van al colegio. Pasaría si los niños no tienen confianza con el papá o la mamá y le cuentan qué es lo que están aprendiendo. Así es, Monseñor. Tenemos otra llamadita desde Bogotá. Alicia, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, ¿cómo está? Bien, Bueno, Alicia, estoy muchas también- gracias. Estoy muy preocupada porque los colegios están locos. Los muchachitos, nosotros como iglesia tenemos que poner cuidado y como yo creo que Monseñor que también nos instruye y que también nosotros somos catequistas y yo quiero a ver cómo nos metemos a los colegios para colaborar con las profesoras que dan religión, ojalá sean idóneas, sean preparadas, porque lo que dice Monseñor, yo hice un diplomado en una universidad y nos fuimos a analizar los colegios y averiguamos si las personas eran idóneas. Lo que dice Monseñor es cierto. El de matemáticas le da religión. Yo le decía,
Nosotros hicimos una encuesta como unos 50 colegios y lo que daban era que el de matemáticas, que el de sociales. Nosotros dijimos, pero es que no son personas preparadas, ni siquiera son creyentes. Lo principal sería nosotros meternos como Iglesia Católica, aunque quieran o no quieran, a los colegios para preparar a los profesores o meternos, porque no podemos seguirnos dejando meter ese gol que nos han metido desde Mocos y todos los alcaldes ateos y que no están con Dios, pero sí están haciendo el mal a la humanidad, y nosotros somos muchos los católicos para defendernos. Muchas gracias por todo. Mira, ciertamente ese es un problema grave. No tenemos docentes de religión bien preparados, y no los tenemos porque cuando se suprimió la casta de religión se acabó esa especialización. Sin embargo, se ha logrado en que los colegios deben tener un docente preparado en el área que van a enseñar. Debe saber de eso, para que no vayan a cometer el error que se ha cometido muchas veces de poner un profesor de matemáticas para que enseñe religión. Como no había el lugar para prepararlos, aunque ya en las universidades existe la licenciatura en religión, en ciencias religiosas, pero una licenciatura que no siempre es una catequesis. Nosotros en algunas diócesis hicimos algo muy importante. Preparamos a los docentes de religión sobre las bases de formación académica que tienen, y eso nos resultó. Pero muchas veces nosotros preparamos al muchacho en la clase de religión para dar religión, a la mujer para dar religión. Les hacíamos un estudio, una oferta grande, pero el colegio no los aceptaba, no los rentaba. ¿Por qué? Porque decían, eso no es importante para nosotros. No queremos sacar curas y monjas en el colegio, lo que queremos sacar es doctores, gente que sepa. Y entonces ahí tenemos la manera de concebir la educación. Así es, monseñor. Y eso es algo muy importante que vale la pena que analicemos rápidamente. Vamos a una pequeña pausa, ya regresamos. Bueno, ya estamos llegando al final de este programa, pero no me gustaría que nos despidiéramos, monseñor, sin tocar rápidamente otro tema que me parece muy importante. Y es que tengo la sensación que hoy estamos más preocupados a nivel de los colegios y de los mismos padres de familia, estamos más preocupados en que nuestros hijos salgan tipo Albert Einstein, grandes científicos, grandes profesionales. Queremos que nuestros hijos hablen 5 idiomas, que salgan hablando inglés, alemán, mandarín, de todo. Estamos muy preocupados de todo eso. Pero, ¿qué clase de seres humanos están saliendo de los colegios y de las universidades? Mira, Oscar, cuando nosotros en nuestro oficio de pastores tenemos que abocar un caso de esos, nos llegan respuestas como esta. Monseñor, a mí nunca me enseñaron en el colegio a amar a una mujer. Me dejaban que yo tocara, abrazara, besara a las niñas, pero amarla jamás me enseñaron. A mí jamás me enseñaron a ser un buen papá, una buena mamá. ¿Cuáles eran los prerequisitos para ser un papá o una mamá? Un político honesto. ¿Dónde lo aprendimos? En las universidades de marca católica no les enseñan. Entonces, ¿cómo vamos nosotros, por Dios santo, a tener una Colombia donde nuestros dirigentes jamás han aprendido los requisitos previos a que un político, un doctor, un papá o una mamá sean gente de bien? No saben improvisar, y por consiguiente estamos haciendo lo que estamos viviendo. Y estamos viviendo una época muy compleja, monseñor, porque tenemos gente de golpe muy bien formada, muy sabios, muy doctos en muchos temas. De pronto tenemos a gente políglota. Pero ¿qué clase de seres humanos están dirigiendo esta nación? Pésimos papás, pésimos esposos, pésimas esposas, porque ellos aprendieron otra cosa, no lo que tenían que hacer. Exacto, entonces uno dice, ¿este país hacia dónde va? ¿Hacia dónde puede ir este país en las futuras generaciones? Si estamos teniendo en este momento una clase dirigente que no tiene moral en su corazón, no digo que todos, pero
hay ejemplos donde uno dice, no hay moral, sí, saben muchísimo, pero no estamos legislando para una Colombia del futuro que pueda distinguirse por tener verdaderos seres humanos, monseñor. Pero también es importante advertir, ya Oscar, tú lo sugerías, tenemos universidades, muchas universidades, en donde sí se están preocupando. Están buscando no sacar un profesional adornadísimo en matemáticas, en química, en física, trigonometría, lo que sea, pero sacan buenos papás, empleados honestos, gente que quiera Colombia, que se enamoren de una mujer, que tengan sus hijos, los cuiden y los quieran. De eso están saliendo en muchas universidades. Por eso, todo eso tenemos que incrementarlo y buscar el camino para que el pensamiento de esas universidades, de centros de formación profesional superior, no se preocupen únicamente por hacer científicos, sino también por hacer seres humanos. Y ahí está la gran responsabilidad que tenemos los padres hoy en día. ¿Qué queremos que nuestros hijos sean mañana? No podemos confundir la meta con el medio. La meta debe ser que nuestros hijos sean excelentes seres humanos, hombres y mujeres respetuosos de la moral, de los valores, de los principios. Pero la meta se está confundiendo. Y entonces se está confundiendo con el medio. Y el medio es, lo meto donde me cueste mucho, donde tenga nombre y donde salga todo un genio, pero un ser humano que va a acabar con sus demás hermanos. Y un país así, creo, monseñor, que no va a poder salir adelante. Sí, una de las inversiones más grandes que tiene que hacer el país, si queremos salir de este embrollo en que nos encontramos, es la educación. Pero una educación vigilada, una educación donde el gobierno meta la mano, donde invite a gente que sepa. Ciertamente en los ministerios hay gente que sabe de educación, pero les falta un pedacito, y el pedacito es la presencia de la honestidad, de la moralidad. Y por eso tenemos los profesionales que ustedes conocen y que yo conozco. Los que somos viejos ya podemos comparar lo que era un médico antiguamente, lo que será mañana, lo que será... ¿Por qué? Porque las cosas han cambiado y no fijamos bien qué educamos. Así es, monseñor. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que haya sido de su agrado y esperamos que hayamos colocado otro granito de arena en la conciencia de los padres hoy en día y el verdadero responsabilidad que tenemos al educar a nuestros hijos. La invitación es, como siempre, de hoy en 8 días, 8 de la noche, aquí nos vemos en De Cara al Catecismo. Monseñor, vamos a terminar nuestro programa, pero no podemos terminarlo sin su bendición. Sí, yo quiero llegar a todos los amigos de Teleamiga que nos están viendo esta noche, para agradecerles la bondad que han tenido al escucharnos, pero de manera muy especial para pedirle a Dios, todos, ustedes y nosotros, que ayuden a los papás. Ser papá no es fácil. Ser mamá no es fácil, ser docente no es fácil. Era mucho más fácil en la época en que ustedes y yo éramos niños, éramos más dóciles. Hoy día es muy difícil. No teníamos tantas tentaciones como las tienen hoy en día. Tantas cosas. Acabamos de salir de una huelga de docentes delicada. Eso no lo teníamos nosotros. Por eso vamos a pedirle a Dios y a la Virgen María, ellos que son papá y mamá, nos ayuden a educar. Les voy a dar la bendición. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Felices sueños.